Estoy en comunicación con el coronel boliviano Diego Martínez. Coronel, un gusto saludarlo. Igualmente, señor Castiñeiras, le hablo Usted desde la ciudad de... escribió el libro La campaña militar contra la guerrilla del Che Guevara. Usted es un historiador militar. ¿Qué nos puede decir de este hecho tan importante acontecido en el año 67? Efectivamente, ¿me repite el año, por favor? ¿Qué dijo del año? En el año 67 fue el combate definitivo donde el ejército boliviano venció a la guerrilla, el terrorismo del argentino Ernesto Che Guevara. ¿Qué nos puede comentar de este hecho tan importante y sobre todo el contenido de su libro? Bueno, hay tanto que hablar sobre la guerrilla, o cuando guerrilla de Che o de la contraguerrilla. Sobre mi libro, decirle que en un 80 o un poco más por ciento, esta obra está basada en documentación hasta entonces todavía inédita, en gran parte. Está basado en informes, radiogramas, diarios de campaña, exámenes de situación, eh, y todo tipo de documentos que se traficaron que se elaboraron a lo largo de esa campaña y que estuvieron guardados allá en el Estado Mayor. Los fui investigando desde que yo tenía el grado de teniente. Aquella vez escribí la primera versión de esta obra. Luego lo completé, lo mejoré, lo amplié en 200 páginas más el año 2015. Este es el libro, ¿no? Se lo debe tener o tiene la tapa. Perdón, la referencia de la obra. Fue publicado el año 2013. Bueno, es un enfoque militar y en parte ideológico y político concerniente a esta campaña. Mi persona ha hecho todo lo posible para no tener, es decir, ha tratado de no tener prejuicios en el análisis de los hechos. Ha buscado ser neutral, buscando, buscando decir exactamente la verdad tal cual sucedió, sin prejuicio de favorecer o desfavorecer a uno u otro bando. Usted tuvo la oportunidad de entrevistar a los terroristas que estuvieron con el Che Guevara y a los militares que combatieron. Al único guerrillero que tuve la oportunidad de entrevistar fue a un desertor, Eusebio Aruni Tapia se llama. Todavía él vive, y él vive en un terreno que el año 1964 compraron allá al norte de la ciudad de La Paz. Los guerrilleros tenían la intención de instalar un poco guerrillero en esa región con la finalidad de proyectarlo hacia el Perú. Y para eso buscaron a un poseedor de ese terreno y lo nombraron a él, que era militante del PSB. Este Eusebio Tapia Aruni después se incorpora a la guerrilla y luego deserta. Y además es uno de los puntales para el descubrimiento de los campamentos guerrilleros. Pasada la guerrilla, este hombre, como el terreno estaba a su nombre, se fue a vivir allá y allá vive. Fue al único miembro de la guerrilla que tuve la oportunidad de entrevistar. Después, del lado militar entrevisté a muchos, quizá unos 15 o 20 miembros del grado de coronel al grado de soldado. El resto está basado, ya le dije, en documentos, en una cantidad enorme de documentos que se elaboraron. ¿Le resultó difícil hallar documentación? Porque de este hecho se habla muy poco en Bolivia, lamentablemente, o por lo menos en los ¿Cómo, últimos tiempos. cómo dice sobre la documentación? Disculpe. ¿Le resultó difícil ubicar esta documentación? Porque lamentablemente en los últimos años, las últimas décadas en Bolivia, se trata de ocultar este hecho tan importante, tan significativo en el plano militar. Bueno, ya nada está oculto sobre la guerrilla, todo está develado.
absolutamente todo. Así lo reflejan las obras que han ido apareciendo luego, excepto aquellos testimonios como el del sargento, no me acuerdo cómo se llama, usted lo nombró esta mañana. Bernardino Huanca, que escribió el libro sobre los Rangers y el enfrentamiento contra el Che Fue Guevara. el último de los actores militares que escribe su obra. Y lo escribe, escribe o describe todo cuanto él vivió en esa campaña. Específicamente lo sucedido el 8 de octubre, desde el 7, digamos, hasta el 8, y hasta el 9, perdón, de octubre. Sí, la Eso captura y es la todo. posterior ajusticiamiento, porque la orden del gobierno boliviano era fusilar a Che Guevara. O sea, no fue un asesinato, sino que fue una orden del gobierno del general Barrientos. La orden del general Barrientos fue la de eliminarlo, sí, pero no necesariamente mediante un fusil. No explicó, él no dijo cómo lo iban a eliminar. Simplemente llegó la orden desde la ciudad de La Paz a Valle Grande, saluden a el término. Y al día siguiente el coronel o el comandante de la octava división, el general Centeno Naya, coronel entonces, ordenó que se buscara a los voluntarios que desearan eliminarlo. Y así apareció Mario Terán y alguien más, y cada uno de ellos ingresó a distintas aulas y los ejecutaron a los dos sobrevivientes. Es decir, primero a Willy, un guerrillero que escapó con el Che, y luego al Che. Coronel, recién en la entrevista usted dijo guerrillero, trata de evitar la palabra terrorista. En Perú, a los que practicaban este accionar, bien se les llama terrorista. En otros países, como en Argentina, tratan de llamarlos subversivos o guerrilleros. ¿Por qué en Bolivia no utilizan la palabra que utilizan los hermanos peruanos de terrorismo? Porque estos fueron actos de terrorismo. En la doctrina militar boliviana, para, el término terrorismo se atribuye a aquellos grupos o personas que destruyen alguna instalación, incendian, secuestran, se dedican específicamente a ello, casi específicamente. Colocan bombas, asesinan y luego desaparecen. Y estos terroristas, para la doctrina militar boliviana, se entiende, actúan generalmente en las urbes, en las ciudades. En cambio, el guerrillero es aquel que opera como un guerrillero en el campo o en la ciudad, conformando grupos armados, con el fin de instalar un sistema socialista bajo el imperio de las armas. Por eso, mediante el Así terrorismo. también practican actividades de terrorismo, sabotaje y subversión política, ¿no? Por eso yo prefiero emplear la palabra guerrillero antes que terrorista. Hay una cuestión que me llamó la atención, seguramente usted lo leyó el libro de Bernardino Huanca, me gustaría también entrevistarlo, que dice que el Che Guevara se reunió con el máximo líder argentino, el 3 veces presidente, en ese entonces 2 veces presidente Perón, y le dijo que no le convenía ir a Bolivia. Y siempre se habla de que el campesinado boliviano no entendió el Che Guevara, que era una cuestión que estaba condenada al fracaso para él. ¿Usted cómo analiza la relación del Che Guevara con los campesinos bolivianos? ¿Tuvieron buena predisposición hacia él o siempre existió una desconfianza o descoordinaciones previas? Bueno, el Che Guevara por entonces, según Pombo, todavía era joven y quería emprender alguna actividad guerrillera con el fin de apoyar a la revolución cubana y de ese modo irradiar esa revolución al resto de América, de Latinoamérica. Por eso es que buscaba afanosamente un lugar donde combatir. Y
Fidel Castro le dio esa, digamos, satisfizo ese requerimiento mandándolo primero a Congo y luego quiso mandarlo al Perú. Pero en el Perú, según Pombo, su vida corría peligro porque imperaba o menudeaba la traición entre los grupos guerrilleros. Y de ese modo vino a Bolivia. El Che Guevara estaba dispuesto a ir donde lo mandaran, como lo hizo con el Congo. Pero cuando llegó a Bolivia, pues no encontró un terreno político abonado. Es decir, no es posible instalar, en esa época no era pues, ni hoy peor, era imposible instalar un movimiento guerrillero subversivo en cualquier parte del territorio boliviano, porque las condiciones objetivas, si bien estaban dadas, había mucha pobreza, mucha desigualdad, y eso es bien cierto para cualquiera, especialmente en aquella época, pero las condiciones subjetivas, un liderazgo, me refiero al liderazgo político capaz de conducir política y militarmente una acción guerrillera, y para ello se requiere el apoyo fundamentalmente del hombre del campo. En esa época dominaba el escenario político el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Todos eran MNRistas. Por ejemplo, los campesinos allá en la zona de operaciones donde operó el Che Guevara se encontraban organizados en sindicatos y obedecían a su mando local, luego regional y finalmente nacional. Tanto así que cuando se produce una escaramuza en abril del año 1967, un guerrillero se extravía en la noche, no puede contactarse o retomar el contacto con el grupo del Che y aparece solo. Y los campesinos de la zona lo persiguen, lo capturan, hasta lo hieren cuando se encontraba en un árbol escondido. Ese era el loro Jorge Vázquez Piaña. Entonces los campesinos eran sus principales enemigos del Che Guevara, pero el Che Guevara no sabía, pues no había realizado un estudio político, geopolítico de Bolivia. No es nomás Incluso pues se instalar, decía que el Che Guevara tenía una imagen de desprecio hacia el campesino boliviano. no, eso no me consta, pero sí en una parte de su diario se lee que dentro de poco, en sus propias palabras, se expresa que a medida que la acción guerrillera se desarrolle, las acciones de terrorismo serán ejecutadas por ambas partes. Es decir, los campesinos, da a entender que los campesinos serán reclutados a la fuerza o voluntariamente. Habrán muertos y eso creará odio. Odio hacia el guerrillero, odio hacia el ejército y finalmente pues ellos, mediante el terror, mediante el miedo, podrán llegar a reclutar a campesinos. Esa es la razón, y esa es la razón por la que los campesinos, cuando aparecían en su morada los dos grupos guerrilleros, porque se dividieron en dos, casualmente, es decir, obligados por las circunstancias, cuando aparecían en su morada, los guerrilleros, los hombres, los campesinos varones, huían al monte para evitar ser utilizados como guías. Querían seguir viviendo pacíficamente con la naturaleza, no les importaba en absoluto los líos que tuvieran los citadinos. Por eso es que informaban a las fuerzas legales, en este caso al ejército de Bolivia, que se encontraba dislocado en toda esa zona, sobre cualquier información que tuvieran acerca de los guerrilleros. Además, había una fuerza de recompensa para hacerlo. Entonces, el mayor enemigo político de los guerrilleros o del Che eran los campesinos. De hecho, al no contar con este apoyo político, antes de desencadenar su lucha, el Che ya había perdido la guerra. Además, no él, sino aquellos que compraron la hacienda en ese lugar,
Eligieron pues una zona totalmente desértica, con pocas fuentes de agua. El mismo Che Guevara describe las peripecias por las que tuvieron que atravesar un sinfín de sufrimientos que tuvieron ¿Cómo por es la zona tratar de... geográfica de Valle Grande, Liguerra, la Quebrada del Churo, en la zona donde se produjo el combate? Militarmente, ¿qué significa hacer una acción de armas? Bueno, el grupo del Che Guevara, después de haber sido aniquilado su grupo de Joaquín, el segundo grupo al mando que se encontraba al mando de Joaquín, decide el Che abandonar la zona de operaciones. Y para ello se desplaza hacia el norte con dirección a Valle Grande con la finalidad de atravesar las serranías y llegar al Chapare y reiniciar su lucha en el Chapare. Eso no se lee en su diario, se lee en otros diarios. En ese afán de abandonar la zona de operaciones se interna a la jurisdicción de la octava división, a ese terreno semimontañoso y totalmente desfavorable para la guerrilla, porque se encontraba serpenteada de caseríos, de campesinos. De modo que si los guerrilleros se atrevían a caminar de día, inmediatamente eran observados en el cerro del frente, digamos, porque es una zona semicubierta, es bien difícil esconderse. Y además, como le decía, los campesinos pululan en esa zona. Esa es la razón por la que el Che, en este último periodo de su lucha, se desplazaba en horas nocturnas para evitar ser descubiertos por los campesinos. Desde el punto de vista militar, reitero, esa zona semicubierta y con poblaciones, con caseríos de campesinos por doquier, le fue ampliamente favorable al campesino, perdón, al ejército. Los campesinos se constituyeron para las tropas militares en sus anteojos de campaña. Una pregunta, ¿qué es más difícil, combatir en un terreno como el Chaco o el Acre o en Leguera, en Valle Grande? ¿Dónde es más difícil combatir? Pues es más Los tres escenarios de la guerra del Acre, la guerra del Chaco y esta acción contra guerrillera. Ah, ya, usted se refiere a las guerras que tuvimos en el Así Acre, en es, el Chaco. ¿Dónde es más difícil combatir? para un militar. Dependiendo de las circunstancias, pues. Cada uno tiene sus ventajas, desventajas, dependiendo, dependiendo del contexto en que se desencadena esta lucha. Por ejemplo, en la guerra del Chaco es bien difícil combatir, fue muy difícil combatir Así es. por la falta de agua, por la falta de agua, ¿no? Además, porque los soldados que combatieron, los bolivianos me refiero, en un 90% eran procedentes del altiplano, de tierras altas. No podían desplazarse por sí solos por el monte porque se perdían. En la guerra del Acre, si bien es una zona con llena de recursos locales, pero se encontraba o se encuentra muy alejada de la ciudad de La Paz, que era el centro logístico, especialmente de munición, de sanidad. Y en cuanto a la guerrilla, pues que, que se desarrolló en la zona de Ñancahuazú hasta Valle Grande, es pues una zona carente de recursos locales para sobrevivir, porque una de las condiciones, o mejor dicho, otra de las condiciones que requiere la guerrilla para tener alguna expectativa de triunfo es, ya le dije lo primero, las condiciones políticas y la otra, los recursos locales. Por eso es que los guerrilleros, cuando fueron muertos, los encontraron totalmente raquíticos, casi no comían. Y cuando encontraban algo de comer, comían todo lo que podían. Un día, por cierto día ya, decían en el mes de abril, y faltaban varios meses para que finalizara esta lucha, mejor dicho, mataron a un caballo.
el único caballo que lograron, que tenían ellos. Comieron para hasta enfermarse, ¿no? Porque no podían cargarlo todo, no podían hacer el charque, por ejemplo, porque el ejército andaba detrás de ellos, no los dejaban descansar, los acosaban permanentemente. Habían muchas patrullas buscándolos. Fue fundamental para estas acciones tener el asesoramiento y el entrenamiento de los Rangers de Estados Unidos. Mire, los Rangers, los soldados Rangers, eran algo de 600, ingresaron a la guerrilla a comerse el postre. ¿Me entiende? Sí. A comerse el postre. O sea, recién ingresaron el 23 de septiembre, cuando ya la guerrilla se encontraba totalmente derrotada y en franca huida. Quedaban solamente a ver casi 21 hombres al mando del Che huyendo de la zona de operaciones. Y los Rangers ingresan y combaten en un terreno favorable para ellos, ¿no? O sea, no tenían que buscar como los soldados regulares en la jurisdicción de la cuarta división, donde todo está cubierto de árboles. O sea, Todo prácticamente absolutamente. los militares bolivianos tenían controlada la situación antes de la llegada de los norteamericanos. ¿Cómo dice, perdón? Que los Se militares podría bolivianos. decir que los militares bolivianos tenían dominada la situación antes de la entrada de los norteamericanos, que bien lo podrían Efectivamente, resolver ustedes mismos. efectivamente, ya habían aprendido a combatir. Los guerrilleros fueron siendo desgastados en cada combate que libraban. Incluso uno de ellos, el grupo de Joaquín, fue emboscado por una fuerza regular, no Ranger. El 23 de septiembre, en un combate, murieron tres de la vanguardia, tres guerrilleros de la vanguardia, muertos por una fuerza regular. Y los Rangers comenzaron a actuar, les decía, el 23 de septiembre y libraron su combate el 8 de octubre. Desde el 8 hasta el 14 de octubre. Y así finalizó la guerrilla, ¿no? No podría haber finalizado de otro modo porque instalaron su campamento inicialmente en una encrucijada. Para ingresar al campamento había que hacerlo por una única vía de caminera que daba acceso hasta cierto punto, y era el camino que conducía de Camiri hacia un punto, hacia una población denominada Lagunillas, y de ahí a Casa de Calamina. Esa era la terminal del camino vehicular. Y luego había que cruzar un río, el río Ñancahuazo, y ellos instalaron sus campamentos en la serranía del frente. Pero para salir de esos campamentos necesariamente tenían que regresar por donde habían entrado vehicularmente en el mes de, a ver, cuando comenzaron a instalar el campamento en el mes de julio del año anterior. O sea, instalaron sus guaridas en una trampa mortal. El ejército podía haberlos derrotado en un mes, digamos entre el mes de marzo y abril. Lo único que tenía que haber hecho el ejército, en este caso la cuarta división, era colocar patrullas en puntos críticos alrededor de los ¿Qué campamentos. Y aportaron los aguardar. Rangers para el Perdón, ejército boliviano? perdón. ¿Cuál fue el aporte fundamental o por lo menos necesario en algunas circunstancias de los Rangers? De los Rangers. Sí. Bueno, el aporte fundamental de los Rangers fue pues el combate del Churo. Ese fue el aporte fundamental, donde 4 pelotones al mando del capitán Gary Prado semicercaron la quebrada del Churo y dieron de baja a ver, 4, 10, no recuerdo exactamente a cuántos dieron de baja,
pero de esa quebrada huyeron 10 en 2 grupos distintos. Acá el capitán Gary Prado Salmón comete un error táctico, pero imperdonable, imperdonable, el Ranger. Oiga, los combates también pues se llevan a cabo en horas nocturnas, ¿no es verdad? No solamente en horas diurnas. Y resulta que el capitán Gary Prado retira a su tropa porque ya eran las 6 de la tarde, aduciendo que corrían el peligro de dispararse entre sí. Ese retiro de las tropas permite a que 2 grupos huyan de la quebrada, de 4 y 6 elementos respectivamente. Los 4, 2 meses más tarde, son abatidos en un río por un pelotón Ranger que fue en su persecución. Los otros 6 todavía llegaron a combatir los días 11, 12 y 13 de octubre y le provocaron bajas a la compañía del capitán Gary Prado Salmón. La última pregunta, me sorprende que muchos bolivianos, algunos que tienen una responsabilidad política, lo admiran al Che Guevara. Incluso hace poco le comentaba al ex ministro Romero en una entrevista que justo salió el nombre de este sujeto, le digo, ¿cómo un político boliviano o un boliviano puede admirar a un extranjero que mató bolivianos? ¿Cómo se puede entender esto? Se podría decir que la falta de conocimiento histórico hace que por ahí algún boliviano bien intencionado admire a un argentino que fue a Bolivia a matar a sus compatriotas. ¿Cómo se puede explicar brevemente? Esto se puede explicar desde el punto de vista de la ideología que abrazan, ¿verdad? Porque el socialista o el comunista lo que busca es voltear al gobierno de su país para instaurar un sistema socialista no solamente en su país, sino irradiarlo al conjunto. Por tanto, ellos buscan banderas, ejemplos a quien emular. No les interesa su país, no son nacionalistas, son socialistas, ¿no? Con espíritu comunista. Yo creo que de ese modo se podía entender, a no ser que fueran unos, ¿cómo se llama? Unos Unos simples ingenuos charlatanes, que no conozcan simples lo que pasó. charlatanes, ¿no? Pero así actúan pues aquellos que abrazan alguna ideología. No les interesa su país, son ciudadanos del mundo, buscan ampliar el socialismo a nivel continental y en algún futuro, yo no sé qué, cuándo instalar el comunismo a nivel mundial. Entonces, esa es su utopía por la que llevan a cabo su praxis diaria, digamos. Muchísimas gracias, coronel. Muy amable. Ya, pues, ¿Nos puede igualmente, decir en dónde se puede adquirir su libro? La gente que esté escuchando y quiere tener un ejemplar. mira, este libro lo venden solamente en la ciudad de Cochabamba y en la ciudad de La Paz, en la librería Los Amigos del Libro. Pero podrían, bueno, usted me está entrevistando para hacer un análisis de la Así guerrilla, es de ¿no la es verdad? situación, pero por ahí la gente quiere profundizar y hay que Exactamente, aprovechar la exactamente. entrevista, o si no, el blog que usted me dijo, que usted tiene, para que la gente se interiorice más. Exactamente, sí, sí. Sí, quería simplemente aprovechar para decirle, bueno, debido a su pregunta, ustedes, los que desearan comprar mi obra, podían ingresar en el Google escribiendo lo siguiente: la campaña militar contra la guerrilla del Che Guevara. La campaña militar contra la guerrilla del Che Guevara. Cuando encuentren ese sitio, hagan clic en la foto de portada y lean el comentario. Allá les digo cómo deben adquirir el libro. Muchísimas gracias, muy amable.